El capítulo 2, versículo 5 de Hebreos dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre todas las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Creo que muchas veces estamos tan familiarizados con el nacimiento de Jesús y con la muerte de Jesús que como que pasamos por alto lo que implica que el Hijo de Dios haya nacido y haya muerto en una cruz. Son cosas muy importantes que a veces por la misma familiaridad como que ya no las observamos y ya no las vemos. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué Jesús tuvo que nacer para morir en una cruz? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar a través del vientre de una mujer? ¿Por qué no pudo morir de alguna otra manera? ¿O por qué Jesús tuvo que sufrir tanto en su muerte? ¿Por qué no fue una muerte? Usted sabe cómo a veces es lo más humano para matar a un animal. ¿Sabe cuál es la mejor forma? De un solo golpe y punto, muerto. ¿Para qué vas a poner a sufrir? Por ejemplo, quieres comerte una gallina y la tienes ahí, la has criado. ¿Para qué vas a poner a sufrir esa gallina con golpes y con irla cortando poco a poco? ¿No es mejor darle un solo tajo y punto? Se acabó todo. Eso es más humano. Pero ¿por qué Jesús tuvo que morir de una manera tan trágica, tan sufriente, con una agonía tan extensa? ¿Por qué lo tuvo que hacer? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Su nacimiento y la forma en que murió son acontecimientos muy importantes y que tuvieron que suceder con toda exactitud. Así que hoy nos vamos a encargar de ver eso. ¿Qué papel tuvieron estos eventos en la exaltación del Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer y por qué Jesús tuvo que morir como tuvo que morir? Así que llegamos a esta parte de la carta de los hebreos. Recordemos que desde el inicio el autor ha venido comparando a Jesús con los ángeles, ¿se acuerda? Y no es la única comparación que va a hacer. Inmediatamente después de esta sección vamos a ver cómo se compara con Moisés, cómo se compara con el sacerdocio, cómo se compara con el pacto del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Pero todavía el autor de Hebreos nos tiene que mostrar algo más en cuanto a Jesús. Así que hoy vamos a ver cómo estos dos eventos, su nacimiento y su muerte, sirven para su exaltación. Eran necesarios. Si Cristo ha de ser coronado de gloria y honra, tiene que atravesar por estos dos sucesos: nacer y morir. Vamos a nuestro primer punto entonces. El Hijo del Hombre es coronado de gloria y honor en la encarnación. Mira cómo comienza el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El versículo 5 comienza con esta palabra porque, lo cual nos hace retroceder hasta los versículos anteriores, donde, si usted se recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de por qué razón teníamos que escuchar al Hijo de Dios, por qué no teníamos que deslizarnos, ¿se acuerda? Sino que teníamos que anclarnos firmemente ante Él. Los hebreos escuchaban
y tenían las revelaciones de los ángeles por encima de todas las cosas. Pero el autor les da esta razón. ¿Por qué debemos escuchar a Jesús y no desligarnos de él? Porque no son los ángeles a los que Dios sujetó el mundo venidero. Esta expresión, el mundo venidero, sería el equivalente a lo que nosotros vimos en los primeros temas de esta serie cuando hablamos de los días postreros. ¿Se acuerda? Los días, los primeros días, llamémoslo así, es el periodo de tiempo que va desde la creación hasta la cruz de Cristo. Los postreros días son el periodo de tiempo que va desde la cruz de Cristo hasta el final. Nosotros estamos viviendo ahorita en los postreros días. Perdón, estamos en medio de los dos tiempos. Por un lado estamos en los postreros días, pero por el otro lado todavía tenemos la creación inicial. Tenemos las cosas como son hasta ahorita. El mundo, ¿cuándo va a ser mudado? Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Él va a cambiar todas las cosas, va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Entonces nosotros vivimos como en esta superposición de los tiempos. Ya estamos en los postreros días, pero todavía está la creación original de Dios. Hasta que llegue el punto en que el Señor regrese, la creación original termine y entonces queda solamente los postreros días. A este periodo de tiempo es el que el autor de Hebreos está diciendo. Este periodo de tiempo no está sujeto a los ángeles. Y cuando hablamos de sujeto, estamos hablando de que gobiernan. Ellos no tienen la autoridad, no lo tuvieron en el primer periodo de tiempo, no lo tienen en el segundo, en los postreros días, en el mundo venidero. Ellos no tienen la autoridad. No sujetó Dios a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ahora, si no son los ángeles los que reinan sobre la creación de Dios, porque hermano, valgan verdad, los ángeles son poderosos. ¿Sí? ¿Sabes cuántos ángeles necesitó Dios para destruir Sodoma y Gomorra? 2. Y 2 para compartir trabajo seguramente, porque estoy seguro que con uno hubiera sido suficiente. Los ángeles son mucho más poderosos que nosotros en ese sentido, pero ellos no son los que gobiernan la tierra. ¿Quién gobierna la tierra? Sí, es cierto, Cristo, pero hay una respuesta acá que quizás va a sorprender a más de uno. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 6. Porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, y aquí el autor de Hebreos va a citar el Salmo 8, versículos del 4 al 6. Y cuando él dice, alguien citó, el Salmo está calificado como Salmo de David. El autor de Hebreos sabía que es Salmo de David, pero a él no le interesaba decir que era David el que lo dijo, porque a él lo que le interesa no es quién lo dijo, sino lo que dice en sí mismo. Y escucha lo que dice el Salmo 8 del 4 al 6, compáralo con los versículos 6, 7 y 8 de Hebreos que estamos leyendo. Te leo el Salmo 8, dice así, dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Hermano, este salmo no nos está hablando directamente de Cristo, no es un salmo mesiánico. ¿Sabe de quién está hablando? Del hombre, de la humanidad. Hombre y mujer, ya por último, si usted me va a hacer problema por ese asunto. De la humanidad entera. El Salmo 8 reflexiona acerca de cómo Dios se glorifica
a pesar de la debilidad humana. Si usted recuerda, en el jardín del Edén, Dios creó al hombre, la humanidad, y la puso sobre todas las cosas. Tú recordarás que en el capítulo 2 de Génesis el Señor le dice que el hombre tenía que fructificar y multiplicarse. Sojuzgad la tierra. Ellos tenían que tomar autoridad sobre toda la tierra, tenían que administrar. Todas las cosas fueron puestas debajo de ¿quién? Debajo de los hombres, debajo de la humanidad. Y este salmo reflexiona acerca de este hecho, cómo el Señor levantó a la humanidad, cómo el Señor ha hecho a los hombres diferentes a los animales. Por ahí se nos dice que el hombre no es nada más que un mono súper desarrollado. No, hermano, no. El hombre no es igual que un animal. Esta semana en Costa Rica estaba viendo la noticia de un hombre que le han dictado un montón de años de cárcel por haber hecho zoofilia. El que entiende, entienda. En otras palabras, este hombre maltrató a un perrito. ¿Ok? Y le metieron un montón de años a la cárcel. Y bueno, vivimos en esta época donde se está tratando de levantar los derechos animales, aunque los animales no tienen derechos. Y usted dirá, ¿cómo que no, pastor? No, los animales no tienen derechos, los que tienen responsabilidades son los hombres sobre ellos. Porque si los animales tuvieran derecho, deberíamos meter a la cárcel a un león por comerse una gacela. Porque la gacela tiene derecho a no ser comida. Así que alisten la cárcel para meter a su gato que le trajo al pericote. No. Pero vivimos en esta época donde se quiere poner a los animales a la misma altura que los hombres. Y la Biblia nos dice que no es así. El hombre no fue creado ni siquiera de la misma manera que los animales. Para que existiesen todos los animales, ¿qué tuvo que hacer Dios? Decirlo, sean los animales, y todos los animales fueron. Pero para hacerlo el hombre, ¿qué hizo Dios? Lo formó con sus manos del barro, le sopló aliento de vida. Los animales no tienen el aliento de Dios. Los animales no son como nosotros. Nosotros estamos puestos en una posición muy superior a ellos. Por eso es que me escandaliza de que metan a la cárcel a un hombre por haber maltratado a un animal y sin embargo estamos tratando de legalizar el aborto. Estamos queriendo matar seres humanos pero defender animales. Vaya incongruencia. Vaya incongruencia. Un historiador llamado César Vidal, español, una vez hablando sobre la situación en Perú, él dijo, en Perú conviene más ser el huevo de un cóndor que un niño en un vientre de la madre. Porque usted sabía que si usted toca a un cóndor o a su cría, ¿sabe dónde va? A la cárcel. Pero si tú matas a un niño en el vientre de la madre, eso se le llama derecho de la mujer. Así que de momento conviene mejor nacer en el huevo de un cóndor que en el vientre de una madre. Mire cómo están las cosas, cómo hemos degradado la humanidad. A la humanidad la hemos bajado y a los animales los hemos subido. Cuando el modelo de Dios es que nosotros estamos sobre todas las cosas. Ahora, no solamente estamos sobre todas las cosas, porque si usted recuerda, si hay un Génesis 2, también hay un Génesis 3. Y si en Génesis 2 el hombre recibe la autoridad sobre todo, ¿qué sucede en Génesis 3? El hombre cae. El hombre cae en pecado. La corona que el Señor había puesto en la cabeza del hombre, por la gracia de Dios el hombre no la pierde, pero esa corona queda terriblemente empañada. Su autoridad no se pierde del todo,
pero ciertamente no es lo que era en un inicio. Y este Salmo 8 reflexiona sobre esto. El Salmo dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y no solamente porque el hombre es un pedazo de barro con vida, sino porque somos un pedazo de barro que nos hemos rebelado contra nuestro alfarero. Y el salmista David dice, ¿qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Y esta palabra poco menor no significa que en un inicio Adán era poco menor que los ángeles. Porque esta palabra en griego no significa hacer, este hecho no significa hacer, sino llegar a ser. En otras palabras, Dios creó al hombre sobre todas las cosas, pero a causa de su pecado, ¿qué tuvo que hacer Dios? Rebajarlo de nivel. Lo hizo poco menor que los ángeles. Inicialmente, ¿dónde estaba el hombre? Encima de toda la creación de Dios. Pero por causa de su pecado, ¿qué hizo Dios? Poco menor que los ángeles, pero sigue diciendo coronado de gloria y de honra. La humanidad sigue siendo el gobernador de esta tierra, pero ya no es lo mismo que en los días de Adán. Cuando Adán pecó, el Señor le dijo, ahora si quieres comer el pan, va a tener que ser ¿cómo? Con el sudor de tu frente. Ya la tierra no te va a responder igual, y lo que vas a obtener son cardos y espinos. Lo que podemos entonces inferir que la agricultura para Adán antes de la caída hubiera sido muy fácil. Él hubiera simplemente sembrado y sin mucho esfuerzo, la misma creación hubiera colaborado con él y hubiera reaccionado para su bien. Hoy en día nosotros gobernamos sobre la humanidad, sobre la creación, sí, pero la creación también está en rebeldía contra nosotros. Ahí tienes el coronavirus. Ahí tiene los terremotos, ahí tiene las sequías, ahí tiene las inundaciones, los huaicos, ahí tienes que el león, a ver, métete en el parque de las leyendas a la jaula del león y dile, soy tu Señor. El león te va a decir, qué bueno, comida a domicilio. No, hermanos, sí, gobernamos sobre la creación, pero la creación está en rebeldía contra nosotros. Nuestra corona se ha empañado, pero sigue siendo corona. El punto que el autor de Hebreos está aquí queriendo resaltar es que la humanidad entera tiene autoridad dada por Dios. La humanidad entera ha sido revestida de una manera especial, forma que los ángeles nunca han sido revestidos. La humanidad tiene una corona que Dios nunca se la dio a ninguno de los ángeles. La humanidad porta la imagen de Dios. En su caída esa imagen está distorsionada. Es como cuando tú ves un espejo de estos lugares donde de parques así de atracciones, donde tú te paras al frente y se ve la imagen tuya bien distorsionada, pero ahí está la imagen, pero no está como debería verse. Es lo que nos está diciendo acá el autor de Hebreos. La humanidad entera tiene la potestad sobre todas las cosas, pero el versículo 8 reflexiona y dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y de verdad, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, nos dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. La iglesia de Cristo, ¿qué va a hacer? Juzgar a los ángeles. Ahora, no quiero meterme en qué significa eso, pero lo que quiero es remarcar la situación en que nosotros estamos. Los ángeles no están por encima nuestro. Los ángeles están debajo de la humanidad. Ahora,
Si Dios ha escogido a la humanidad para que gobierne sobre todas las cosas, incluyendo los ángeles, vemos la razón por la cual entonces podemos decir con toda seguridad que Jesús es superior a los ángeles, porque Jesús se hizo hombre. Cuando Jesús participó, Él es el Dios eterno, siempre ha existido, nada nunca ha existido antes que Él, Él creó todo. Pero cuando el Señor decidió hacerse hombre, tomar forma de hombre, Él como Dios es superior a los ángeles. Y como ser humano, también. Aunque por breve tiempo nos dice, tuvo que ser hecho inferior a los ángeles. ¿En qué sentido? Que todavía la humanidad no ha sido restaurada como debería estar. El Hijo de Dios se hizo hombre como nosotros, tomó forma como nosotros y por un breve periodo de tiempo tuvo que estar en esta posición humillada como la de nosotros. Pero esto indica que Él, al participar de carne y sangre como nosotros, Él gobierna la creación como hombre, al igual que tú, igual que yo, incluso más que tú y más que yo. Porque si cada uno de nosotros tiene una corona empañada, sucia, arruinada, pero corona al fin, el Hijo de Dios sí tiene una corona en su cabeza que brilla en todo el esplendor de lo que la humanidad tenía al inicio. El Hijo de Dios verdaderamente gobierna sobre toda la humanidad, a tal punto que nos dice que cuando Jesús estaba en el desierto, las fieras del campo estaban allí con Él y no le hacían nada. ¿Usted se acuerda de cuando metieron a aquellos 3 hombres en el horno? Y que cuando el rey vio a uno semejante al Hijo de los hombres, y que el fuego no quemaba a los que estaban dentro, porque la creación reconoce a su creador. Él, el Hijo de Dios, Jesucristo, Él como hombre, Él está sobre todo lo que hay. Así que quiero llegar a este pensamiento en este primer punto. Dios ha exaltado a la humanidad por encima de toda la creación. Entonces Cristo como humano es superior a los ángeles. Y la vida humana es sumamente valiosa. Si quiero quedar en este primer punto con 2 cosas que usted se recuerde, es que la humanidad de Cristo no le restó, le sumó. Y no porque Él le faltara, no porque estuviera incompleto, sino porque aún como hombre Él tuvo autoridad sobre los ángeles. Pero también al recordar el Salmo 8, el autor de Hebreos nos recuerda que la vida humana es sumamente valiosa y se tiene que defender. Por eso no es lo mismo matar a un hombre que matar a un animal. Por eso no es lo mismo maltratar a un hombre que maltratar a un animal. Nosotros los seres humanos tenemos que administrar a los animales, tenemos que proteger a los animales, pero no porque ellos estén a la misma altura de nosotros. De la misma forma que el padre de familia tiene que cuidar a sus hijos, pero esos hijos no están a la altura del padre, de la misma manera nosotros los seres humanos cuidamos la creación de Dios, porque es lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Así que era necesario que el Hijo de Dios fuera coronado de gloria y de honra en la encarnación, haciéndose hombre. Pero, y aquí llegamos a nuestro segundo punto, el Hijo del Hombre también debe ser coronado de gloria y honra en la cruz. La primera forma en que hemos visto que el Señor exalta al Hijo de Dios es a través de su nacimiento, pero ahora vamos a ver que lo exalta a través de su muerte.
Leamos el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora sí, si el primer pasaje del Salmo 8 no se aplicaba directamente a Jesús, y sí se puede llegar a pensar en Jesús porque Él formó parte de la humanidad, este segundo versículo, es el versículo 9, definitivamente sí se está aplicando directamente a Jesús. Nos dice que Jesús fue hecho poco menor que los ángeles. Y vuelvo a repetir, este hecho no significa hacer, significa llegar a ser. Jesús no fue hecho por alguien, porque Él es el Dios eterno. Pero cuando Él se encarnó, ¿qué tuvo que hacer? Humillarse a sí mismo, vaciarse a sí mismo, tomar forma de hombre. Siendo 100% Dios, llegó a ser 100% hombre. Y como hombre, quedó en una posición menor que los ángeles. Pero se nos dice que aquel Jesús que fue hecho poco menor que los ángeles está coronado en gloria y honra. Ok, ya vimos en la primera parte que el Hijo fue coronado en su nacimiento, por su encarnación. Pero en esta segunda parte, ¿cómo ha sido coronado el Hijo? Mire conmigo el versículo 9. A causa del padecimiento de su muerte. ¿Cómo fue coronado el Hijo de Dios con gloria y honra? En su muerte. Yo me pongo a pensar, ¿dónde son coronados los reyes de la tierra? Son coronados en su trono, son coronados en medio de sus victorias, son coronados en medio de gritos y aplausos y ovaciones, son coronados en medio de su grandeza. ¿Dónde fue coronado el Hijo de Dios? En una cruz. No en un palacio, sino en el Gólgota. No en un trono, sino en una cruz. No con una corona de oro en su cabeza, sino con espinas que la atravesaban. No con un cetro en sus manos, sino con clavos en manos y pies. No con vestiduras de honra, sino con desnudez. No con las ovaciones del público y la aclamación de su pueblo, sino con insultos. No con la bendición de Dios, sino bajo su maldición. Por eso es que los judíos no podían entender por qué Jesús era el Mesías. Porque ellos estaban esperando un Dios victorioso. Ellos estaban esperando a un rey que viniera y que derrotara a todos sus enemigos. Que más bien fuera el que pisa la cabeza de sus contendientes. Pero de repente vuelves a ver a un hombre en la cruz y le dices, ese es el rey que Dios ha mandado. Por eso es que dice Pablo que para los judíos el evangelio es una locura, es un tropezadero, es una piedra de tropiezo. Para ellos no logran entender por qué, cómo es que Dios puede matar a su propio rey, cuando el rey era lo que venía era a liberarlos. Por eso es que los judíos no tuvieron temor de matar a Jesús. En el libro de Hechos, Pedro confronta a los judíos y les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Piensen esas palabras. Ustedes le quitaron la vida a aquel que da vida. Ustedes quitaron la vida al autor de la vida. Pero a este el Señor ha resucitado de los muertos y nosotros somos testigos. Es en medio de la cruz donde el Señor es exaltado. Te lo digo de esta manera. El camino de Jesús al trono tenía que atravesar el sufrimiento
de la cruz. Recordarás que Satanás trató de abreviarle el camino a nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaban en la tentación, Satanás le dijo: yo te doy todos los reinos de la tierra, pero póstrate y me adoras. Pregunto, ¿Jesús iba a recibir como recompensa todos los reinos de la tierra por su obra? Claro que sí, pero antes, ¿qué tenía que hacer? Morir, sufrir y morir en una cruz. Satanás trató de desviarle el camino, de hacerle un atajo. Tú no necesitas morir. Aquí es donde nace la ideología de pare de sufrir. Tú no necesitas sufrir en este mundo, Jesús. Tú no necesitas morir. Mira, yo te voy a entregar la gloria sin sufrimiento. Lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo no llegó a hacer tal cosa. Pero lo que sí vemos es claro un patrón en las Escrituras. Si tú quieres gloria, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar dispuesto a atravesar el camino del sufrimiento. Y a mí me encantaría llegarle con estas noticias que llegan los predicadores, más bien diciendo: hermano, el Señor me ha hablado y me ha dicho que nadie aquí va a sufrir el coronavirus. Es más, como este falso Ronnie Chávez, que ya decretó que el coronavirus está muerto. Creo que no tiene las noticias él. Creo que él no ve las noticias, pero él ya decretó que ya murió. Me encantaría poderle decir a ti: sabes que tú no vas a sufrir con tus hijos. Me encantaría decirte: sabes que tú nunca vas a atravesar la muerte de un ser querido. Tú nunca vas a ser despedido de tu trabajo. Tú nunca vas a pasar hambre. O nunca te van a perseguir por causa de tu fe. Nunca vas a ser insultado cuando tú le digas a alguien: Cristo te ama. Me encantaría poderte decir eso, pero eso no es lo que nos dice la Biblia. El Hijo del Hombre, antes de ser exaltado, ¿qué tuvo que hacer? Sufrir. Y ese es el camino de todos los que seguimos a Cristo. Pero antes de llegar a esa parte, quiero enfatizar, como lo hace el autor de Hebreos, el sufrimiento del Hijo de Dios. Mira el versículo 9, la parte final. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, y mira esa palabra, gustase de la muerte por todos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en que el autor diga gustase de la muerte y no simplemente hubiera dicho y muriera por todos? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está entre que gustar involucra a relacionarse muy personalmente con la situación. Le pongo un ejemplo. Cuando teníamos aquí a Perry, la perrita de mi cuñado, que ha cumplido 15 años para los que la conocen. Perry tenía una característica: yo le daba un pedazo de hígado, un segundo estaba en el plato, en el segundo siguiente estaba en su estómago. Literalmente hacía un viaje plato-estómago directo, en una sola. Eso no es gustar, eso no es saborear. Cuando tú quieres saborear algo, ¿qué haces? Lo metes en... Imagínense, no sé, ahora sí hagámonos agua a la boca. Y perdón para los que han venido sin desayunar. Y a un cevichito en este calor, o un lomito saltado, no sé, imagínese ese plato rico. Y tú te lo pones en la boca y no haces así, y que vaya de frente. Tú te lo pones en la boca y ¿qué haces? ¡Ay, qué rico! Está en su punto. Tiene lo suficiente de todo. Se nota que ha sido bien cocinado. Tú lo estás saboreando. Pues esa palabra saborear significa que tú estás experimentando en todo su esplendor, al 100% la experiencia.
tú estás saboreando. Ahora imagínate lo mismo, pero no es un plato, es un veneno. No es que Jesús se tragó el veneno, es que Jesús tuvo que pasar por toda la experiencia, tuvo que sufrir a lo máximo. Eso es lo que nos implica esta palabra gustase. Que Él no fue que simplemente murió como cuando tú matas a una gallina. Es que Él tuvo que sufrir como nadie en este mundo ha sufrido. Que Él tuvo que padecer cada una de las cosas que padeció, porque era necesario que Él enfrentara la ira de Dios que tú y que yo merecíamos. Era necesario para que el Señor llegase a su trono. Era necesario atravesar, tragar, tomar esa copa, pero no como quien simplemente se pasa las cosas rápido, sino como quien se detiene en cada uno de esos sinsabores. Eso es lo que el Hijo de Dios tuvo que hacer por ti y por mí, para sustituir nuestra muerte. No solamente es que lo clavaron, es que le arrancaron las barbas, es que lo golpearon con varas en la cabeza, es que le escupían en el rostro. No solamente es que Él murió, es que Él sufrió lo que tú y yo nunca vamos a llegar a sufrir. Nunca. ¿Y sabes por qué lo hizo? No fue para darnos un ejemplo, como Jesús sufrió, así también sufre tú. Aunque ciertamente el sufrimiento de Jesús nos marca a nosotros cuál es el camino que debemos atravesar. Pero Él sufrió para algo mucho más grande, algo que solamente Él podía hacer. Un ángel, si hubiera tratado de morir por nosotros, no sirve de nada, porque un ángel es algo diferente a un ser humano. Tenía que ser un humano el que representara a la humanidad, a como Adán representó a toda la humanidad para la caída. Tenía que ser un nuevo Adán el que representara a la humanidad para la salvación. Tenía que ser un ser humano, no podía ser un ángel. Jesús es superior a los ángeles al ser humano, porque era el humano el que tenía que morir y tenía que degustar toda la ira de Dios sobre él, para que tú ya no tengas que enfrentarla, para que tú ya no tengas que tragarte esa copa que ibas a tragar por toda tu eternidad. Él murió por la gracia de Dios, por todos. Ahora, aclaro, esta palabra por todos no significa todos. Por todos significa todos los escogidos de Dios. Porque no es que el Señor murió por la humanidad entera. El Señor murió por los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son? No lo sabemos. En el sentido de quiénes los que no conocen a Cristo son, no lo sabemos. Yo tengo que testificarle a cada persona como si ese fuera un escogido. Y Dios hará la obra si es que es escogido. Pero es necesario que Jesús pasara por la muerte. Ahora, ¿y qué de mí? ¿Qué de mí? Porque el Evangelio de la Prosperidad me promete que en este mundo el Señor murió para que yo sea enriquecido. Sí, eso es cierto, pero no la riqueza que quieren venderte. No significa que en este mundo las aflicciones sean del diablo y los momentos de alegría sean de Dios. En realidad, en este mundo, alegrías y aflicciones vienen de parte de Dios. Por eso es que el libro de Job es un rompecabezas para los predicadores de la prosperidad. Porque Job dice, recibiré de Dios el bien y no el mal. Y al final nos dice que el Señor había traído tanto bien como mal sobre Job.
a como el Señor había traído mal, al final del libro que vemos, que Dios también le trae bien. Bien y mal, ¿de quién vienen? Del Señor. Y entonces, ¿para qué el Señor permite eso? Porque hay una gloria a la cual te quiere llevar. Pero para que camines a esa gloria es necesario que atravieses. Al igual que el Señor Jesucristo, obviamente en mucho menor medida. Creo que el cristiano que más ha sufrido en este mundo, que tenemos registros, es el apóstol Pablo. Si usted ve el currículum de Pablo, es impresionante lo que sufrió. Hermano, yo considero a Pablo y veo mi vida, y mi vida es un lecho de rosas. Y estoy seguro que la vida de cualquiera de acá es un lecho de rosas. A menos de que usted haya sido náufrago, a menos de que usted lo hayan apedreado varias veces, lo hayan flagelado varias veces, haya estado muerto a tal punto que la gente pensó que estaba muerto. ¿Alguno le ha pasado algo así? Ya, entonces estás bien. Pero los sufrimientos de este mundo son la herramienta de Dios para perfeccionar tu carácter. Los sufrimientos de este mundo son la herramienta de Dios para perfeccionar tu carácter. Si tú tienes graves problemas con tu esposo, pues ¿cómo Dios va a enseñarte a ser paciente? Y amar a pesar de las faltas del otro. Porque así ama Dios. Dios nos ama a pesar de nuestras faltas. ¿Cierto? Si tu esposo fuese San Pedro, sería muy fácil de amar, ¿sí o no? ¿Cómo puedes crecer con un esposo así? Pero si tu esposo, en lugar de San Pedro, parece más bien que está de cachos y cola, y a pesar de eso, tú aprendes a amarlo, a respetarlo, aprendes a vivir con él, tú vas a haber crecido a pesar de la aflicción. Y el Señor te haber llevado un escaloncito más hacia la gloria, hacia parecerte a Él. Pablo, se nos dice en el capítulo 14 de Hechos, que Pablo estaba regresando por Listra, Iconio y Antioquía, ciudades donde ellos ya habían pasado abriendo iglesias y ahora de regreso estaban pasando para confirmar a los hermanos, para solidificar su fe, por decirlo así, para que ellos estuvieran más firmes en el Señor. Y escucha lo que dice el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escucha esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Las tribulaciones no son opcionales, son necesarias. Por eso es que, hermano, nosotros se nos dice que tenemos que estar agradecidos, contentos cuando suframos. Porque aunque la aflicción produce dolor, pero si nosotros mantenemos en nuestra vida, en nuestra vista, que esta aflicción es un instrumento de Dios para llevarme de esta posición a esta otra, más cerca de la posición gloriosa que Dios quiere para mí, esa aflicción va a ser como el examen que llevaste en primaria. Sí, es doloroso y es horrible, pero es necesario para que vayas desde el primer grado al segundo. Es necesario. Amado hermano, Cristo entonces es superior a los ángeles por su muerte incluso. Él hizo a través de su muerte lo que ningún ángel pudo haber hecho con su muerte, si es que un ángel pudiera morir. Él hizo lo que ningún ángel hizo. Recuerda esto, el camino a la gloria es a través de la debilidad. La cruz de Jesús llevó a su exaltación y y el sufrimiento de la iglesia a su perfección. A como Jesús sufrió para ser exaltado, igualmente la iglesia debe sufrir para parecerse más a Jesús. Sería muy
pedante, muy orgulloso de nosotros, que nuestro Señor haya sufrido y nosotros digamos, yo no quiero. Más bien al contrario, ¿sabe lo que hacían los primeros discípulos cuando sufrían? Se iban de la iglesia. Ya, para esto sirvo yo al Señor. El Señor no se da cuenta de todo lo que he hecho por Él. No, ¿sabe lo que hacían los primeros discípulos en el libro de los Hechos? Nos dice que salían contentos, porque Dios los había tenido por dignos de padecer al igual que Jesús. En otras palabras, Dios vio en ellos, o mejor dicho, ellos pudieron ver a Dios en ellos, porque al mismo Dios que hizo a padecer a Jesús para llevarlo a la gloria, es el mismo Dios que está en ellos, que a pesar de los sufrimientos, pero los está llevando a la gloria. Hermanos, si nosotros podemos resumir este pasaje, podemos ver que era necesario que Cristo naciera y muriera. Y ni su nacimiento ni su muerte lo hizo inferior a los ángeles. No, más bien su nacimiento y su muerte mostraron su superioridad a los ángeles. Es necesario que nosotros escuchemos a Jesús y nos aferremos a Él, porque Él está sobre todas las cosas. Él está sobre todo lo que existe. Así que, hermano, tu vida es valiosa y la vida de todos los seres humanos son valiosos. Aún en medio de las tribulaciones, nosotros debemos confiar en Cristo, que Él es el que está gobernando sobre todo, y debemos esperar que Él nos rescate. Así que yo te invito para que esta mañana tú pongas tu mirada en Jesús. ¿Estás atribulado? Mira aquel que es superior a los ángeles. Hermano, tú nunca vas a sufrir más que Jesús. Y es más, tu sufrimiento está bajo una medida, es como con receta médica. No vas a sufrir más de lo que corresponde. Solamente confía en lo que Él está haciendo. Pero atraviesa ese sufrimiento, no quejándote, sino viéndolo a Él. Míralo a Él. Amén.